1700, Tiwanaku se va transformando en un estado militarista, expansionista, y vamos a tener este otro tercer periodo al que llamamos el expansivo, al que llamamos el periodo imperial, que va a durar aproximadamente hasta el año 1150, 1200, cuando se da el colapso de esta cultura. Tiahuanacu es una de las ciudades emblemáticas de los Andes. Como tantas otras, también fue abandonada. Sin embargo, el proceso de concentración de poder que inauguraron estos imperios fue el modelo que se impuso en el desarrollo del resto de las ciudades de Latinoamérica. Los contactos entre los pueblos se hicieron habituales, y el intercambio de bienes, servicios y saberes dio origen a nuevas ciudades cada vez más sofisticadas. Allí donde existía ansia de poder, habría una nueva ciudad, y con ella nuevas complejidades, demandas crecientes, innovación tecnológica y expansión territorial en busca de nuevas tierras aptas para el cultivo. El intercambio y el mercado se consolidaron como ámbitos de interacción. Los pueblos tributarios se multiplicaron, y la disputa hegemónica se tradujo en conflictos armados y estrategias de sometimiento. Militares, científicos, astrónomos, artesanos, escribas y comerciantes especializados son los nuevos actores del mundo latinoamericano. La suma de todos estos saberes se concentró en el territorio maya. Hacia 600 antes de nuestra era, en la zona central del Petén guatemalteco, surgieron ciudades como Mirador y Nacbé. Prácticamente ahí fue el crisol de la cultura maya del periodo clásico. Desde ahí, esta cultura irradió por este vasto territorio, dando desarrollos regionales, locales, que de alguna manera conforman este mosaico cultural del área maya. Durante el periodo clásico, que va del año más o menos 300 al año 900 después de Cristo, los mayas hicieron sus máximas aportaciones en el sentido de los conocimientos de los movimientos de los astros, en el manejo de los calendarios, en el registro del tiempo de la manera más compleja y en el desarrollo de su escritura. La escritura maya es el resultado de una evolución que se inicia en otros pueblos mesoamericanos, pero que los mayas llevan a su máxima expresión. Desde la época del evolucionismo, fines del siglo XIX, se marcó la escritura como la expresión que dejaba atrás la barbarie para entrar a la civilización. Desde el momento del contacto entre la cultura europea y el nuevo continente hasta nuestros días, el mundo occidental tuvo serias dificultades para entender la complejidad de estas civilizaciones. No puede decirse que no se asombraran, pero la urgencia de la conquista estableció algunos preconceptos sobre la evolución de los pueblos originarios y los condenó durante mucho tiempo a una visión restringida de sus múltiples saberes. Resulta que en Mesoamérica no se usaron metales duros, pero sí había escritura. Entonces esto vino a romper estas ideas del evolucionismo unilineal, de que todos los pueblos tenían que pasar por los mismos pasos que había pasado el mundo occidental para ser.
Y América vino a demostrar que no era cierto, que el evolucionismo no es unilineal, sino es multilineal, y que justamente la escritura mesoamericana era el mejor ejemplo de cómo se podía llegar a la civilización sin tener metales. La escritura y los conocimientos estaban reservados a la nobleza. Ellos eran los únicos capaces de reconstruir mediante la interpretación de sus símbolos la vida de sus reyes y la de sus dioses, que de alguna manera eran una misma cosa. La escritura mesoamericana no registra la historia del pueblo, registra la historia de los gobernantes. ¿Sí? Entonces, entre los verbos más comunes que encontramos es nacer, tronizarse, ser designado como heredero, jugar a la pelota, capturar, ir a la guerra, autosacrificarse, casarse, morir. Los mayas nunca estuvieron unificados bajo un poder político central. Cada una de las ciudades mayas floreció como capital de reinos que controlaban a pueblos tributarios circundantes. La dinámica de las relaciones entre las distintas ciudades se formalizaba mediante alianzas matrimoniales o enfrentamientos armados, que tenían como resultado nuevos escenarios políticos. Este conjunto de encuentros y desencuentros nunca logró articularse en un poder centralizado, pero produjo un cambio radical en sus producciones materiales. Los objetos abandonaron su condición exclusiva de ritual o ceremonial para convertirse en incipientes producciones de carácter artístico. Por primera vez, las obras en Latinoamérica identifican a su autor. Como ninguno de estos pueblos llegó a tener suficiente poder para conquistar a todos los demás, cada uno de los linajes que gobernaban a estos reinos trató de ostentar su poder a través de financiamiento, de especialización artesanal. Entonces estos reyes se convirtieron en mecenas, compitieron con sus rivales para demostrar quién había logrado alcanzar los más altos grados de complejidad frente a sus adversarios. Entonces, en este sentido, muy semejante a lo que ocurrió en la Grecia clásica o lo que ocurrió en el Renacimiento italiano, la competencia o la rivalidad política se derivó en una competencia en cuanto a belleza y a estilización y a sofisticación artística. La civilización maya persiguió vorazmente el conocimiento y, como premio, alcanzó el más alto grado de saber de una sociedad latinoamericana antes de la invasión europea. Hacia el año 1000 de nuestra era, este esplendor se había diluido. Muchas de las ciudades emblemáticas fueron abandonadas aparentemente sin razón. Y la sinrazón prevaleció sobre otras formas de pensamiento. Chichén Itzá y Mayapán intentarán consolidar la diáspora de los pueblos mayas mediante estrategias hegemónicas. Hacia 1450 el territorio queda fragmentado en provincias independientes entre sí. Mientras tanto, al sur y al norte del alicaído universo maya, se consolidan los dos procesos imperiales más desmesurados que conociera la historia de Latinoamérica. Es tiempo de cambios. A todo amanecer le llega invariablemente su puesta de sol.